Hola chicos, ¿cómo están? Los saluda el profesor Félix Luna Benavides y les doy la bienvenida a nuestra sexta clase virtual en el curso de Historia Universal con el tema El Imperio Bizantino para los alumnos del segundo año de secundaria. Como siempre vamos a iniciar con nuestros propósitos. Tienes ahí tres. Uno, desarrollar el proceso histórico del Imperio Bizantino entre los siglos 5 y 9. Segundo, analizar el gobierno del emperador Justiniano. Y tercero, profundizar en los aspectos culturales y económicos. Quiero hacer hincapié en las imágenes que tienes ahí. La primera es una bandera con una cruz amarilla que era la bandera del Imperio Bizantino. Y la que tienes abajo es la bandera de la actual Turquía, debido a que los turcos fueron los que conquistaron gran parte del Imperio Bizantino. Vamos con el origen del imperio. El Imperio Bizantino tiene su origen en el año 395, cuando, como tú sabes, el emperador romano Teodosio dividió el imperio entre sus dos hijos y le entregó a Arcadio la parte oriental, cuya capital fue Constantinopla. Quiero hacer hincapié a algo más. En el año 330, el emperador romano Constantino fundó una ciudad con el nombre de Nueva Roma. Sin embargo, la gente le comenzó a llamar Constantinopla debido a que Constantinopla significa la ciudad de Constantino. Esta ciudad de Constantino tuvo hasta el día de hoy, o ha tenido hasta el día de hoy, tres nombres. El primero, Bizancio. Fue una ciudad que estuvo dentro del Imperio griego. Esa ciudad pasó a llamarse Constantinopla y fue capital del Imperio Bizantino, y actualmente esa ciudad es Estambul, que es la capital de Turquía. Esta ciudad tiene una peculiaridad. Es una ciudad que se encuentra en dos continentes, en Europa y en Asia. En la primera toma, en la primera fotografía que ves ahí, tienes una toma desde Europa hacia la zona de Asia. Ahí hay un puente, ¿no es cierto?, que conecta, que va desde Europa hasta la zona de Asia. Si te fijas en el fondo, en la zona de Asia, se ven dos torres. Esas dos torres pertenecen a la mezquita de Estambul, que antes fue la iglesia de Santa Sofía. En el medio tienes el estrecho del Bósforo. Vamos a la segunda toma, y la toma está desde la mezquita de Estambul, es decir, desde la zona de Asia hacia la zona de Europa, justamente también pasando por el Bósforo. Entonces recuerda, Constantinopla o Estambul es una ciudad que se encuentra en dos continentes, en Europa y en Asia. Vamos a su desarrollo histórico. Primero vamos a ver que entre los siglos 5 y 6, es decir, los años 400 y 500, va a ser como la gran época del Imperio Bizantino, sobre todo por el gobierno del emperador que tenemos ahí, que sería Justiniano. Al costado tenemos el templo de Santa Sofía, que hoy va a ser la mezquita de Estambul, como ya hemos visto antes. Y a la espalda de él tienes un dibujo con los barquitos que están ahí, que sería el estrecho del Bósforo. Como sabemos, en el año 395, Arcadio se hace el primer emperador de la Roma Oriental o el Imperio Bizantino. En el año 476, cuando Roma Occidental ha llegado a su fin, está gobernando en el Imperio Bizantino el emperador Zenón, que va a gobernar desde el 474 hasta el 491. Este emperador evita, lógicamente con toda su fuerza militar, evita la invasión de los ostrogodos y hace que los ostrogodos se vayan a Italia, donde ellos se van a establecer. Entre los años 527 y 565, es decir, un aproximado de 40 años o cerca de 40 años, gobierna el emperador Justiniano, que, como hemos dicho, es el emperador que va a caracterizar pues ese momento. En el año 568, durante el gobierno de Tiberio II, los lombardos le quitan el norte de Italia a los bizantinos. Vamos a resaltar un poquito por qué Constantino fue importante. Constantino resalta por cuatro aspectos fundamentales. Lógico que hay mucho más, pero cuatro son los fundamentales.
El primero son sus campañas militares, sobre todo las del año 533. Segundo, por la gran organización legislativa que tuvo. Tercero, por la construcción del templo de Santa Sofía, que hemos dicho que hoy es la mezquita de Estambul. Y por último, porque en su época se dio una gran pandemia, conocido como la peste justiniana. Vamos uno a uno. En el año 533, Justiniano logra recuperar los territorios que habían perdido los romanos con los reinos bárbaros de los vándalos y los ostrogodos. Es decir, invade el norte de África y también conquista la península itálica. Él tenía como idea volver a recuperar las tierras de Roma. En cuanto a las leyes, él organizó primero algo conocido como el Digesto, que era una especie de manual para todos aquellos que querían estudiar derecho. Segundo, creó algo conocido como los institutos, que eran los fundamentos básicos de toda la legislación romana. Y por último, hizo el gran código justiniano, donde hizo un resumen de todas las leyes e hizo que todas esas leyes se impusieran en toda la zona donde ejercía su gobierno. Además, ese código justiniano fue la base de muchos reinos posteriores en la Europa occidental. El templo de Santa Sofía, que fue construido en 5 años, ¿no? En la zona de Asia, como hemos visto en la imagen, donde hoy es la mezquita de Estambul. Ese fue antiguamente el templo de Santa Sofía, cerca al estrecho del Bósforo. La peste justiniana es lo que hoy llamamos la peste bubónica. Eso fue una gran pandemia que atacó durante el gobierno de este emperador y mató casi a la tercera parte de la población del imperio. Así como Bizancio tuvo una época de mucho esplendor, hacia el siglo VII, hacia los años 600, comienza poco a poco su decadencia. Pero la primera fuerza que le va a afectar a gran parte de su imperio son los musulmanes. Ahí tienes en la imagen pues el avance musulmán que le va a quitar gran cantidad de tierras al imperio bizantino. Entonces, la aparición del Islam básicamente es a partir del año 622. En Arabia se da la hégira de Mahoma y con eso iniciamos la era islámica. 6 años después, en el 628, y durante 40 años, se va a comenzar una gran expansión musulmana sobre territorio bizantino. Durante el gobierno del emperador Heraclio, el imperio bizantino pierde la provincia de Siria, Palestina y Egipto. La provincia de Egipto abarcaba todo el norte de África. Ahí tienes un mapa con el que podemos comparar cómo fue la pérdida de territorio. En la primera imagen del siglo VI tienes en la zona verde lo que Arcadio heredó de su padre Teodosio. En la parte amarilla, que tiene que ver con la península itálica, con el norte de África y parte de España, son todas las conquistas que realizó el emperador Justiniano. Cambiando de imagen hacia el siglo VII, tienes cómo el imperio bizantino ahora está muy pequeñito. ¿Por qué? Porque los lombardos en el norte le han quitado Italia, el norte de Italia, y ellos se han quedado solo con la parte sur. Segundo, en la zona de Grecia, si te das cuenta, ha minorado bastante. Ello debido a que los búlgaros y los ávaros comienzan a quitarle territorio en lo que hoy se llama Bulgaria. De hecho, Bulgaria viene por los búlgaros, ¿no? Y toda la parte anaranjada que ves ahí con flechitas es el avance de los musulmanes. Mira cuánto territorio le terminan quitando los musulmanes. Los siglos 8 y 9, es decir, los años 700 y 800, generan unas guerras tremendas, pero dentro del propio imperio bizantino, que ya estaba bastante mermado por las fuerzas externas y ahora
recrudece pues en el sentido de que ellos mismos van a tener una gran guerra civil. Esta guerra civil se llama la querella de los iconoclastas y va a durar más de un siglo. En el año 726, el emperador León III suprime el culto de las imágenes religiosas y provoca una encarnada lucha entre los iconoclastas. Iconoclastas es aquellos que destruían las imágenes de las iglesias aduciendo que eran ídolos. Y se enfrentaban a los iconódulos, que eran aquellos que consideraban que estaba bien venerar a las imágenes. Ambos grupos eran bizantinos y ambos grupos se encarnaron en una guerra civil muy cruenta. En el año 787 se dio algo conocido como el Concilio de Nicea. Un concilio es la reunión de todos los obispos, como ya sabemos. Y ahí el concilio de obispos establece que es legítimo dar culto a las imágenes. Sin embargo, los emperadores bizantinos no están de acuerdo y las guerras continúan hasta que entre el emperador Teófilo, que va a restablecer el culto de las imágenes en el año 843. Es recién ahí cuando se da por terminada la querella de los iconoclastas. Ya fuera del aspecto de desarrollo histórico, en economía los bizantinos tenían como base la agricultura. Esta agricultura pues era trabajada por campesinos que ellos llamaban siervos. La mayoría eran grandes terrenos que pertenecían a la alta nobleza o a las personas de la iglesia, pero que tenían grandes cargos como obispos, arzobispos o los grandes monasterios también. Por otro lado, el comercio era muy intenso, sobre todo con base en la ciudad de Constantinopla. Tienes ahí que ese comercio que se ejercía en Constantinopla recibía todo lo que venía desde Asia, África, y se concentraba pues en esa ciudad. Lo que ves de anaranjado es lo conocido como la ruta de la seda, y lo que está de azul pues es la ruta marítima, donde también se traían los productos desde Asia, especialmente las llamadas especias. Entonces, Constantinopla, por su situación y condición de gran urbe, además de pertenecer a dos continentes, fue conocido como el gran mercado del mundo. El comercio bizantino era fundamentalmente un comercio de lujo, basado en las especias que costaban muy altos precios. Estamos hablando de pimienta, comino, nuez moscada, que hoy en día es muy barato, pero que antes costaba su peso en oro. Otros productos eran la seda y algunos más que venían desde Asia y que eran vendidos en la zona de Occidente. En cuanto a la cultura, el Imperio Bizantino sobresalió por sus mosaicos, sus pinturas y arquitecturas, ¿no? Como el templo de Santa Sofía. Pero todas sus expresiones artísticas tenían como fuente principal pues la Biblia, es decir, era un arte religioso. También adoptaron innovaciones de otros pueblos y trajeron nuevas técnicas y objetos, sobre todo de Asia y de África. Estas innovaciones eran en astronomía, matemáticas, medicinas. Por ejemplo, también trajeron de África lo que era la pasta dental. Crearon bibliotecas también donde recogieron sus obras y conservaron las obras de los griegos y los latinos. Muy bien, ahí te dejo un enlace que habla también sobre el Imperio Bizantino. Y vamos a tener una actividad. Vas a usar la información de esta clase y la del enlace y vas a generar un esquema creativo sobre todo el Imperio Bizantino. Muy bien, ya hemos llegado al final. Copia en tu cuaderno las diapositivas que tienen el logo. No te olvides de hacer tu ejercicio y cualquier duda, interrogante, con los coordinadores que estaremos ayudando con mucho gusto. Esto ha sido todo por hoy. Les doy muchas gracias por su atención. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.